Aquí estamos, don Ramón, en nuestro Día de Reyes. Primero saludamos a nuestro invitado, que ya es habitual, pero menos habitual. Y aquí en este estudio creo que es la primera vez que está don Servando de la Torre. Don Servando, ¿qué tal? Saludándonos. Estás, saluda a las cámaras como los grandes artistas, actores. No habla con los demás, habla con la cámara, muy bien hecho. Nuestro embajador en cualquier sitio y con el que, por supuesto, vamos a comentar todas esas cosas que han pasado en Venezuela. Esa película, don Ramón, es una película de Hollywood. Acérquese el micrófono, por favor, acérquese el micrófono, que si no vamos a estar jodidos. Es un guión todavía que están escribiendo. Gran parte del guión se escribe día a día porque por los posibles vericuetos de la situación, ¿no? Es tremendo porque vamos a ver qué va a pasar mañana o esta tarde en Nueva York, porque no creo que en un solo día no va a pasar absolutamente nada, don Ramón. A la autoridad judicial. Claro, nada, va a ir y ahí... La autoridad judicial entrar, pero no es tan fácil porque Venezuela no es un sitio característico del narcotráfico como lo es Colombia. No, pero eso estaba igual que en Cuba. Luego nuestro compañero Yander también nos comentará. El régimen cubano apoyó, estaba en negocio con los narcotraficantes y Maduro también. Eso no es problema. El problema es eso, se lo han sacado de encima y ya está. Y la operación, bueno, la operación ha tenido su gracia. Esperen, déjeme, vamos a ver brevemente antes de empezar una pequeña galería de fotos que nos han enviado nuestros amigos desde Venezuela. En algunas de ellas son desde Fortuna, que ha habido bastante bombardeo. Había personal civil que decían que probablemente eran asesores cubanos, no sé si todos. Parece que se habla de un total de 80 muertos más o menos. La operación enormemente quirúrgica desde 3 anillos, había 18 bases de las que partieron las aeronaves, 150 aeronaves de todo tipo. Las primeras, el primer anillo, que era Florida y la costa este, en los B-52, los B-2 y los cazas F-22, o sea, realmente la operación es para dar cobertura. En el caso de los bombarderos, solamente por si fallaban, eran de garantía. En caso de que hubiera fallado la operación, tenían bombas de precisión para penetrar en el búnker. No hizo falta, porque como todo el mundo sabe, ha parecido casi una fiesta de cumpleaños de los marines, ¿no? Realmente el segundo anillo era el de operaciones avanzadas en el Caribe, que ya desde Puerto Rico, donde estaban la antigua base Roosevelt Roads, que es Ceiba, Guantánamo, por supuesto, que el Centro de Vigilancia Electrónica y de Tránsito, y en Honduras, en la base Sotocano, de apoyo logístico por el flanco occidental, y muy cerca del teatro de operaciones FOL, que es Aruba y Curazao, que estaban, pues ahí están a unos pocos kilómetros de la costa venezolana, ¿no, don Servando? Luego está el anillo de ataque naval en aguas internacionales, pero que yo sé que estaban a 40 kilómetros de la costa venezolana, quizá, no lo sé, ¿dónde empiezan las aguas internacionales en Venezuela? Bueno, empiezan en 12 millas en todas partes, ¿no? Y luego las territoriales hasta 200. Bueno, la cuestión está, ahí estaban el USS Iwo Jima, que es un superbuque de asalto anfibio, y el grupo de escolta con otros 3 buques de guerra, destructores de clase Arleigh-Burke, que proporcionaban la defensa antiaérea y era la salida de todos los helicópteros, ¿no? Tenemos publicado en el periódico de la Ingeniería un gráfico muy interesante de cómo esos 3 anillos, desde la proximidad más próxima, valga la redundancia, de Curazao, sobre todo, pero también sobre todo de las aeronaves, de las naves marítimas,
las naves marítimas, del Iwo Jima y su grupo de ataque, y desde el Caribe, que realmente eran la gran fuerza de tal. Bueno, habían ahí, no sé si están viendo las fotos ahora, Yander, están sí, estaban, primero el objetivo principal, claro, era la captura. Tenían una safe house, ¿cómo le llaman? Habitación del pánico, con una puerta de tipo bancario y tal, a la que no llegaron, se quedaron en el pasillo de en medio. Había no muchos metros entre la habitación donde dormían el presidente y su señora esposa. Que no era el búnker, porque el búnker estaba abajo y no llegaron a él. No, la habitación estaba cerca realmente de la habitación del pánico, pero se quedaron a medio camino. Los pillaron en el pasillo en pijama, parece que los pillaron en el pasillo en pijama. Bueno, ahí se trataba de desarmar. Entonces sabían los objetivos, lo que llaman los militares objetivos de aislamiento que eran Fortuna y la Carlota, que la intención era neutralizar al centro de mando y al control del ejército y de alguna forma inmovilizar la respuesta aérea interna al degradar las pistas. La Carlota es el aeropuerto donde tenían la muy escasa fuerza aérea de venezolana, que era realmente no era rival para nada, pero hablaban de que era importante también en el plan eliminar las conexiones de forma inmediata para que el mando no pudiera comunicarse fácilmente, como era un golpe de mano muy rápido, comunicarse fácilmente con los oficiales y los soldados, y que la respuesta, bueno, que eso no sé, don Servando, si descabezas de alguna forma no hay órdenes, ¿se paraliza la reacción realmente? Bueno, yo naturalmente no soy militar y no sé. Pero está usted siempre con ellos hablando de muchas cosas. No conozco las reglas de enfrentamiento que tengan. Lo que nos chocaría a cualquiera es que no haya una reacción inmediata militar contra los invasores. Bueno, esto es lo que dicen que pretendieron evitar, con por ese lado de eliminar la relación del alto mando con la tropa. Después, en el control de objetivos del entorno, la antena Volcán, que es el gran centro logístico de información, que cortó las comunicaciones tácticas y la retransmisión de señales. La antena Volcán, la de comunicaciones El Volcán, es la gran antena de comunicación radioelectrónica de tal. Eso teóricamente cegó al enemigo, y luego con el apagón a continuación provocaron el gran apagón, con algunas subestaciones por un lado y por otro lado bloqueando el Escada, que se ve que ya tenían infiltrado. Parece que estaban muy infiltrados, porque eso también parece claro con la facilidad con que han llegado a todos los sitios, ¿no? Y con lo bien que conocían todo. Luego lo que llaman objetivos de negación, que era para que no pudieran escapar por mar, bloquearon la salida del puerto de la Guaira, que básicamente era más impedir la salida, no fue un gran bombardeo, sino un bloqueo de la salida. Y luego la supresión de los objetivos de cobertura, que fueron esos bombardeos que fueron más evidentes y que se veían mucho más, que fue la destrucción del paraguas de seguridad, destruyendo las baterías antiaéreas y los radares en la periferia de Caracas, ¿no? Yo creo que estaba muy mal defendido, o sea, es decir, para un ejército, en cualquier caso espectacular, da igual lo que pensemos de Trump, el ejército americano es el ejército americano, no era rival en ningún momento. Solamente es verdad que solamente alcanzaron a un helicóptero, no lo suficiente para derribarlo, pero porque consiguió volver al USS Iwo Jima. Bueno, las especulaciones a las que hacía mención don Servando, que es un poco realmente la falta de respuesta, fue espectacular. Apenas se ve que se oyeron algunas ráfagas en algún momento, más cuando estaban cerca de la mansión que antes. El apagón fue generalizado.
bueno, todos los soldados iban con, por supuesto, con visión térmica nocturna, etcétera, como esas películas que nos tienen acostumbrados en Hollywood. ¿Hasta qué punto estaba entregado el ejército, la propia Delcy? Como decía don Ramón, si quieres, Yander, ya podemos pasar un poco al estudio. Don Ramón se sospechaba que la amiga Delcy, si no era amiga, si no estaba en el ajo, poco le faltaba. Siempre estuvo, parece ser, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, pues indudablemente estuvo en comunicación con Marcos Rubio permanente. Además, seguro que hablaban en español para mayor facilidad. Porque Marcos Rubio habla perfectamente español, claro. Don Ramón, en el micrófono. Es su primer idioma, claro. Y el inglés es perfecto, el que tiene naturalmente. Y yo creo que esa relación ha facilitado mucho las cosas. Incluso el topo que les metieron para averiguar dónde estaba moviéndose Maduro y con su señora, etcétera, pues eso también le dieron entrada. Y yo me pregunto incluso si en alguna cuenta secreta por ahí van a anotar 50 millones de dólares de premio por haber dado noticia para... Bueno, no sabemos si será Delcy o a otra persona, ¿no? Lo más miserable de todo ya, bueno, nos encontraríamos con la miseria de las miserias. Pero es un régimen, don Ramón, es un régimen miserable que se ha dedicado a explotar y a robar al pueblo venezolano, que uno de ellos, como una rata, haya vendido a los demás. A mí no me parece extraño, me extrañaría, para ser exactos, que no hubiera sido así, ¿no? Es indudablemente la intervención más aquilatada, acuraz, que se dice en estadística exacta, de una intervención norteamericana ni comparable con ¿cómo se llamaba? La Bin Laden. La de Castro, la de Bahía de Cochinos. Sí. Lo que pasa es que Bahía de Cochinos, allí resistieron los revolucionarios, que en Venezuela no los hay. No, pero eso por un lado, primero, y luego lo de Noriega fue un ataque de Segunda Guerra Mundial, de toma de una posición, lo de Noriega. No, esto es otra cosa. Claro, completamente distinta. No. Aquí, por ejemplo, don Ramón, una de las cosas en eso que decía del topo, había topos seguro, pero la vigilancia electrónica que se hizo desde las bases del Caribe y desde el Iwo Jima y de las naves, una base electrónica, una vigilancia electrónica que ha provisto de cientos de miles de datos, sabían con la probabilidad de error respecto de lo que iba a pasar era bajísima, porque de la densidad que tenían de información ahora mismo es descomunal. No hace falta ni tener topos, casi sabían cuándo bajaba, cuándo subía, sabían todo de esos. Ha cambiado el mundo en ese sentido. Totalmente. Y como dice usted, lo de Noriega fue de Segunda Guerra Mundial. Seguro. Esto no, esto Noriega es de... Había en las fuerzas panameñas, que hacía 20 años habían abandonado la política de no tener ejército, como Costa Rica, luego volvieron a ello, y se puede decir que Noriega tenía unos 13.000 hombres en sus fuerzas armadas, y los norteamericanos metieron 26.000. Bueno. El doble, impresionante, claro. Y en Bahía de Cochinos... Bueno, pero Bahía de Cochinos es años 60, vamos, eso es... Y naturalmente otras intervenciones. Hombre, la de Reagan estuvo muy bien en la isla de Granada, no armó un follón casi, pero era una ocupación de una isla. Era muy chiquitito, no era sí. El presidente de la República. Y Granada es muy chiquitito. De todas formas, ahí más allá de lo que ahora hablaremos, de las cuestiones políticas y de las connotaciones que tiene todo eso, la operación, la pregunta del embajador don Servando de la Torre, no ha habido ninguna respuesta. Realmente el análisis quirúrgico que se hace, el análisis de ingeniería, digamos, es muy, muy fino. Se eliminan las defensas, que hay pocas, dicho sea de pasos. Todas las, por ejemplo, es oficial que la antena llamada El Volcán
era, porque tiene esa pinta, ¿no? Porque es así muy grande, que realmente era estratégica y si tú desarticulabas eso, dejabas ciego a la mitad del país desde el punto de vista estratégico. O sea, bueno, dicho eso, ¿hasta qué punto ha habido traiciones de todo tipo y ventas del producto del señor Maduro y compañía? Pues eso, por supuesto, no lo podemos saber, ¿no? Hablaba usted de Bahía de Cochinos y por eso hemos hecho que se siente con nosotros Yander Zamora. Yander, aparte de ser nuestro director técnico, es un periodista gráfico de largo recorrido y es cubano y ha estado allí, bueno, mucho tiempo y sigue muy en contacto con sus amigos y familia en Cuba. ¿Qué sensación hay en Cuba? ¿Hay alivio? Hay una sensación... Alivio me refiero, claro, estamos hablando de la oposición. Primero, ¿en Cuba la población es básicamente oposición ahora o todavía hay media población con el régimen? Bueno, primero agradecer que la invitación. Hombre, tú eres un miembro del equipo, o sea que... cámara y estar aquí ahora en otro ángulo. En Cuba, no, como bien tú dices, no, la mayoría hoy es oposición. El panorama... La mayoría ahí en contra. En contra totalmente. En contra del gobierno. Del régimen, sí. El panorama de Cuba, de la Cuba de hoy, si la comparamos con la de Bahía de Cochinos, no hay nada que ver. O sea, lo que sucedió en Bahía de Cochinos hoy... no pasaría. No pasaría, vamos. No hay revolucionarios dispuestos a morir por la revolución. Yo creo que cada vez menos. Las personas han abierto los ojos y no, ya hoy yo sé que no hay crecimiento del partido. Conozco a 2 personas que están presas porque han planteado su disidencia, ¿no? Han solicitado la baja de las Fuerzas Armadas y... Los han metido en la cárcel. Sí, están presos directamente, ¿no? ¿Y qué opinan de la operación... Mira, resolución las absoluta? personas que he hablado se alegran que haya pasado esto en Venezuela. Que Maduro esté fuera, sí. sí. Que hayan llevado a Maduro, que es una persona que todo el mundo considera abominable. Y saben que Venezuela, que además es un pueblo hermano, está sufriendo lo que Cuba hoy. Pero la mayoría de las personas con las que he hablado no se alegran de la fuerza y de la operación militar. No, me han dicho que no, que sí, que ellos saben que Maduro tenía que desaparecer del mapa, ¿sí? Pero no se alegran de la operación militar. O sea, ¿les parece eso que ahora nos dirá don Servando, que seguramente desde el punto de vista internacional, bueno, pues aunque incluso en la hipótesis, porque tal como ha planteado Estados Unidos la operación, iban agentes de la DEA y Marshalls a detener por una orden de búsqueda y captura de los juzgados del sur de Nueva York, o sea que teóricamente era una operación militar de apoyo a una operación policial. A pesar de eso, me imagino, don Servando, que no se puede, que desde el punto de vista del derecho internacional, si tal cosa existe, uno, existe el derecho internacional y dos, si tal cosa existe, ¿tiene algún amparo en la operación de Trump desde ese punto de vista? Bueno, es evidente que desde el punto de vista internacional estamos... Hoy decía el fiscal, el exfiscal de la Corte Internacional Penal, Ocampo... ¿De dónde era Ocampo? Él decía que es un caso claro de agresión. Y entonces es un hecho que es una agresión. Lo que pasa es que hay una serie de países que no han firmado el acuerdo de que constituye la Corte. Yeah. Estados Unidos no lo ha firmado Rusia, no lo ha firmado China, no lo ha firmado Israel, etc. Nadie de los que agreden realmente, bueno, ¿no? De los que tienen problemas no lo agreden. E incluso Estados Unidos tuvo, la administración, yo creo que Clinton, incluso tuvo problemas con la Corte y amenazó, digamos, o sugirió el que podría proceder de otra manera, etc. Es decir, que desde el punto de vista internacional es obvio que estamos ante un caso no legal, es decir, es un caso de agresión y de ruptura de la soberanía de un país, ¿no? Puesto que el país tiene un gobierno
establecido. Establecido, saltándose las democracia y las elecciones del pueblo, claro, es discutible, ¿no? La diferencia con los demócratas, sí, y lo que fue después de la guerra de Corea, que es mucho, hay un gran síndrome con Corea, y después la guerra de Vietnam. Después de la guerra de Vietnam, y que la padecen mucho, naturalmente, los americanos, como hemos visto, surge toda una tendencia a cambiar el régimen del enemigo. Es decir, si vamos a jugar al ajedrez, estamos jugando al ajedrez y no estamos jugando a las damas. Luego todos tenemos que ponernos de acuerdo en que estamos jugando en ese tablero del ajedrez. Entonces, para evitar el conflicto, primero tenemos que aceptar a qué estamos jugando. Si tú no aceptas a lo que estamos jugando, eres virtualmente un adversario y un enemigo. Luego que hay que proceder al cambio de régimen. Y eso es lo que hace, lo que persiguen primero los demócratas y luego también los republicanos, y todas las intervenciones que han venido teniendo lugar. Por ejemplo, la primavera árabe es cómo consigamos que en los países árabes hay una serie de gobiernos que respetan las normas comunes y las leyes, entonces no habrá conflictos. Es decir, esto es lo que ahora se ha roto. Es decir, Trump no persigue en sí mismo ningún cambio de régimen democrático igual, sino que sencillamente lo que hace es intervenir directamente en los gestores del gobierno. ¿Qué le interesa? Que le interesa, que no le satisfacen. Es decir, digo interesa por el lado del interés. Claro, entonces el Tribunal de Nueva York lo que hace es aplicar internacionalmente la norma americana, pero bueno, no hay ninguna razón para que se extramite desde un país sus normas jurídicas hacia terceros. Excepto que seas el más fuerte, claro. Claro, entonces hemos entrado en una posición de querer ser el más fuerte. Incluso ahora no ha dicho, nadie habla de una reconstrucción de la democracia en Venezuela. No, parece que le va bien a Trump, porque querer pactar con la señora Delcy y su hermano tiene tela marinera. Claro, recogiendo lo que decía don Ramón... Estará muy contento Zapatero. Recogiendo la cuestión de lo que destacaba don Ramón antes, me parece una cosa muy curiosa. Cuando comparece ahora Maduro ante el tribunal, tiene todas las garantías procesales que le ofrece la ley. Claro. Es decir, que lo han llevado, está acusado por la DEA, el juez tiene que De un delito federal. Bueno, pero tiene sus maneras. Sí, quiere decir del delito como ciudadano. Tiene derechos. Lo que pasa es que no es ciudadano americano, eso es otra cuestión. Ya. Pero de todas maneras, el tribunal le da las... Entonces, esto, digamos, como estamos en una asignatura abierta y no sabemos lo que pasa, y vemos a Delcy cooperando, etcétera, pues Dios sabe a dónde nos lleva esto, si es que al final Maduro encuentra sus argumentos para justificar su acción o decir que él no tiene la culpa, puesto que él lo primero que hizo fue saludar, ¿no? Ha saludado y ha deseado feliz año a un señor que está... Esto nos desborda. Es una obra de teatro que están escribiendo el guión. No quiere decir nada, que incluso el juez es un juez que puso Clinton, es decir, que es un juez de los demócratas, o sea, no sabemos muy bien qué va a pasar. No sé. Ni la intrahistoria realmente de las decisiones tomadas, ¿no? Yo de los conocimientos que tengo conocimientos por Miami o por Puerto Rico, lo que las personas normales que yo conozco, intelectuales, profesionales, que vienen por aquí, por España, y que viven allí en Estados Unidos, ellos siempre han venido afirmando que no habría boots on the ground, que Trump no iba a poner allí tropas en el terreno, y que la clave estaba en quitar a Maduro. Y entonces el problema es, si quitaban a Maduro, tenían que tener a alguien que controle el país, que naturalmente es el ejército. Que no acabe con la guerra civil, eso, claro. John, es que no parece, eso no está tan claro, lo de la guerra civil. La realidad es que hay un ejército que tiene ahí, que lo controla. Entonces el problema es que el ejército, las generales estaban puestos por Maduro. Luego entonces lo que han conseguido parece, a través de una operación absolutamente, yo creo que más que, aparte de lo que tú dices bien de cómo se establece la operación, pero lo que hay es un trabajo de inteligencia absolutamente totalmente maravilloso. Descomunal, Es decir, totalmente. descomunal. Es decir, en este caso, Sí, es la información, es la base de todo. Es absolutamente una operación de la inteligencia, de CIA, de quien sea, verdaderamente bien hecha, y entonces, pues bueno, lo que consiguen es
evidentemente está pactado con Delcy y con su hermano. Por lo visto, el hermano, al ser presidente de la Asamblea, se podría llegar a ser el presidente de la República, ¿no? A través del sistema de constitución venezolano, si es que a Delcy le pasaba algo. Entonces, bueno, pues la realidad es que ellos tienen la capacidad de hacerse oír y empezar a quitar generales y cambiar el ejército y dejar aquello. Y luego hacer una transición venezolana. Una transición americana para quedar... Americana, sí. Don Ramón. Estuvimos intentando que viniera hoy nuestro gran asesor en temas jurídicos de Estados Unidos, entre otras cosas porque tiene despacho en San Juan de Puerto Rico y en Nueva York. Se trata de José Ignacio Rodrigo, abogado del Estado. Se ha excusado a última hora, no podía venir personalmente, pero nos mandó un documento muy interesante poniendo de relieve que lo que hay hoy no es un intento de paralizar Venezuela, no, es un intento de perseguir a un personaje llamado Maduro por narcotraficante. Esa es la cuestión. Sí, totalmente. Esa es la cuestión. Se separa. Está claro. Claro, por eso les ha parecido muy bien que Celia entre de presidenta al día siguiente. Delcy. Perfecto. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos una situación de procesamiento de Maduro y su mujer, que es mucho más importante de lo que todo el mundo se pensaba, porque entró antes del golpe de Chávez, un poco antes, está en el partido un poco antes que su propio marido casi, y se puede decir que lo que tienen ya nombrado es un fiscal con 4 cargos, que se los van a aplicar. Sí. Los 4 cargos son relacionados con el narcotráfico. Sí. Entonces, ¿qué pasa? No es como... No es político. No es político como Noriega. No es Noriega. Pues Noriega también fue por narcotráfico. Pero ahora como jefe de Estado también, como dictador. Y aquí no lo han cogido como dictador. Y le cogen como este. ¿Le van a condenar? Sí, le condenarán como quiera. Puede haber problemas muy serios porque los norteamericanos en temas jurídicos son de una sutileza formidable y por eso están preparados los cargos debidamente. Se sospecha que no, que hay indicios, que hay indicios, pero que no hay pruebas evidentes. Habla el micrófono. Hombre, yo creo... La calidad de las pruebas no lo conozco. Lo que sí creo... porque no lo puedo conocer, claro. Sí creo que el alegato y la acusación estarán muy estructuradas, justamente por lo que dice usted, porque es un cargo, además, toda la puesta en escena ha respondido a eso. La recepción, las fotos que nos han enseñado de cuando él llega a Nueva York son la DEA y US Marshals los que tal. Hay un militar, hay un vídeo justo cuando él sale del furgón, donde hay un militar con el que se saluda, que es el saludo del Happy New Year y bienvenido, una cosa por el estilo, una conversación un poco surrealista, donde el militar se quita y pone delante, se escoge y coloca delante al policía, digamos, ¿no? No sé si lo recuerdas, Yander, ¿verdad? Está ahí, se ve perfectamente que la orden es, esto tiene que parecer una operación policial. El militar, porque ya están, pero claro, mientras están en suelo venezolano, en helicópteros, con las metralletas y tal, pues son militares, ¿no? Pero cuando llegan a Nueva York, a territorio americano, tiene que parecer todo muy policial. Y otro tema muy importante, porque está prevista también la aprobación del Tribunal Supremo de la intervención fuera de Estados Unidos. Claro. Está aprobada, con detalles de todo tipo. Está prevista la aprobación. Sí. No está aprobada todavía. Se niegan a entregar las pruebas. La parte contraria, la parte atacada, se niega a entregar las pruebas, como es lógico, hay que ir a buscarlas. Y entonces había que ir a buscar al personaje. Es tremendo. Es legal todo, según Estados Unidos. Don Servando. Por eso lo que he leído, el cártel de los soles
los soles son los soles de general que llevan en la sombrera Sí. los generales. Luego, entonces, el cártel de los soles sería una especie de apaño, teóricamente, de los generales venezolanos, que era para sacar dinero con la droga. Sería esa la conexión, que sería estamos inventándolo todo, no sabemos nada, pero sería la conexión para poder hacer una depuración a fondo en las Fuerzas Armadas. Porque No solo es Maduro. Maduro, ¿en qué estaba Maduro complicado? En ser el jefe del ejército, en ser el jefe. que indirectamente es el cártel de los soles. Es decir, no es en sí mismo un grupo mafioso, sino que es el propio miembros del gobierno y del ejército. Claro, lo que pasa es que yo una vez leí en El Monde hablaba... Le Monde Diplomatique. Sí, El Monde Diplomatique, o Le Monde, hace años, hacían unos artículos sobre esto de las drogas en América, y es muy complicado. Y siempre en los países donde hay este problema de drogas, siempre hay dos partes en conflicto, que son el ejército y la policía. Para el ejército lo que hace falta es que los ciudadanos estén en orden y que el sitio sea estable. Para la policía lo que hace falta es guardar las leyes. Son dos cosas diferentes. Son cosas distintas, sí. Y por eso, claro, muchas veces los ejércitos, conociendo el que los campesinos están cultivando coca, les dejan. droga, les dejan porque es la manera de que aquello está tranquilo y hay orden. Porque hay dinero. Hay orden y tranquilo y estabilidad en principio. Es decir, y en cambio la policía naturalmente dice, pero este señor es ilegal. Son dos visiones diferentes. Y esas visiones... No, don Servando, no es ilegal. Es cultivador de drogas. Claro. O sea, no es ilegal porque no tiene papeles Claro, pero es que, claro, las leyes las hacen los abogados y los legisladores. Las leyes se adaptan. La policía lo que hace es aplicar las leyes. Claro. Pero lo otro es un concepto más estático. Esos son artículos, unos reportajes muy interesantes que publicó Le Monde en los tiempos estos famosos de Noriega y de todos estos. Pero fíjese, hablando de Noriega, un momentito, don Yander, iba a decir Yander, no le llamo nunca don. Hubo el caso del comandante Ochoa, Sí. famoso en Cuba, que se dijo que fue la cabeza de turco de realmente algo parecido a lo que acaba de contar don Servando. O sea, una parte del ejército, que el ejército es el poder en Cuba manifiestamente, los altos cargos amigos de Fidel, y que realmente habían montado un negocio alrededor de la cocaína también ahí, Claro, ¿no? Además, durante la guerra en Angola. Sí, no, totalmente. Además, Ochoa era muy popular en Cuba. Tenía muchos seguidores. Y lo que se dice es que eso además levantó celo por parte de Fidel, porque de Fidel se decía muchas cosas, sobre todo que el que le hiciera sombra se va. Ya. O sea, él no quería a nadie que le hiciera sombra al lado. Y hay varios casos, empezando por Camilo Cienfuegos, que fue el que desapareció de forma inexplicable en el mar. Y luego Ochoa. Ochoa, lo que queda en Cuba es que Ochoa se portó como un hombre. Es lo que dicen los cubanos. Y no denunció. No denunció. Pero la idea que tenía yo cuando estuve allí era de que todo el mundo pensaba que todo el gobierno estaba comprometido con el tráfico. No se hacía nada sin que lo supieran todo. Quiero decir que lo que decía don Servando no es una novedad. En las dictaduras De todas militares... formas, la ecuación esta de la diferencia entre la policía y la milicia funciona sobre todo en democracia. En dictadura no hay Es lo mismo. división de poderes. Todo es lo mismo. Y se sabe desde arriba hasta abajo todo lo que sucede. Y lo que sucede porque desde el presidente a... Eso era al final de al principio de los 90, ¿no? Sí. Lo de Ochoa fue... Ochoa, no, finales de los 80 yo creo que todavía no eran los 90. Bueno, pues ya justito, yo recuerdo leer el libro en el año 93 cuando fui para allí a hacer unas cosas, que estaba prohibido el libro en Cuba, por cierto, lógicamente. Sí, claro. Y bueno, hablando con los cubanos entonces, la gente pensaba que todo el gobierno estaba implicado en el tráfico de cocaína para conseguir dinero, ¿no? Tráfico de cocaína, O sea, que eso, don Servando, es un clásico y no era raro. No era particularmente distinto si lo hacía la dictadura, que es una dictadura militar, porque en la sombra, aunque Maduro no es militar, en la sombra son los militares, ¿no? Claro. Ahí no, tengo yo una idea que hay que exponer también, me parece.
porque resulta que Bush primero, Bush padre, recibió noticias de que Saddam Hussein, el dictador de Irak, pues estaba invadiendo Kuwait. Bueno, Lo cual era verdad. sí, también no se aclaró en cambio que Saddam Hussein había hablado con el embajador de Estados Unidos en Bagdad y habían decidido que podía invadir Kuwait. Eso Porque, pues, ¿se acuerda? pero sí se dijo, pero eso no tenemos pruebas de ningún no tipo. tenemos pruebas, pero se dijo. Y entonces lo que también se supo es que Saddam Hussein decidió quedarse a pesar de que le invitaron a marcharse. Bien. Pero en la tormenta del desierto que montó Saddam, que montó Bush. padre, muy inteligentemente, dijo, vamos a invadir arriba y abajo y no vamos a entrar en Irak propiamente, porque invadir Irak, Bueno, es gigantesco el país. una guerra de 2 billones de euros fue la de su hijito que sí invadió. Entonces, ¿qué ha hecho Trump? No ha invadido. No ha invadido. Bueno, es que está claro. Ha secuestrado. Invadir era un error. Inteligente, ha secuestrado. Y es un aviso para Colombia, para Cuba, para Nicaragua, y vaya usted a saber. Bueno, no, ¿sabe qué pasa? Que en Venezuela hay mucho dinero que ganar y en esos países que ha dicho usted no También tanto. eso, claro. Menos. El petróleo también. Pero en Cuba no hay petróleo, en Nicaragua no hay petróleo. ¿Quién se estaba quedando con el petróleo de Venezuela? China. Todo el petróleo lo compraba China ya prácticamente. Y ahora se ha acabado el bróquil ese, claro. Eso se ha acabado. Don Servando. Claro, lo que dice don Ramón es una variante muy interesante. ¿Cuáles son las consecuencias? Está China, claro. Es decir, que para empezar, si el petróleo venezolano es controlado por Estados Unidos, Cuba se queda absolutamente Eso es, sin petróleo. a dos velas. Es decir, que claro, en principio las consecuencias Se hunde. las consecuencias para el ciudadano cubano Van a ser funestas. tremendas. Son funestas. porque- ¿Eso es consciente el cubano ahora mismo de eso? Sí, es consciente. Ya no. O sea, ya Cuba estaba mal. Está mal, pero bueno, ahora, claro, hay temor de que. No sale un barril. Lo que pasa es que con este tema, perdone que lo corte, queda un sabor, aunque hay temas preocupantes, queda un sabor bastante dulce porque se ve movimiento. ¿Entiendes? Algo sucede, está sucediendo algo, pues ya no está maduro. Y en Cuba hay la esperanza de que suceda algo también. Que luego no sea, que ¿no? luego no sea, bueno, ya será otra lucha. Pero esto de que mejor malo conocido que bueno por conocer, no. Eso no. Y luego hay otro segundo aspecto que yo también hablo de memoria. Yo no quiero con esto. Yo leo, pues estoy jubilado y leo mucho y tengo mucho tiempo libre. Pero hay, por lo visto, dentro de la OPEP, ha habido siempre un juego que la OPEP fija los precios del petróleo y fije su cártel. Y entonces hay un juego entre el petróleo del Irán y el petróleo de Venezuela. Y entonces, sí, en función de cómo suben, bajan los precios. Claro, si el petróleo ahora de Venezuela lo controla Estados Unidos y puede permitirse dañar a Irán en el petróleo. Y entonces eso tiene unas consecuencias obvias, sobre todo cuando Israel le pide a Trump que acabe con Irán. Lo cual no es nada fácil. No es nada fácil, pero claro, Irán tiene su petróleo. Desde el punto de vista de Irán, estas últimas semanas de gran agitación social en Irán, ¿qué le parecen? Pues claro, pues ahí está. Yo creo que están tratando de no existir en este momento los iraníes. No quieren saber nada, no tocan nada. Bueno, China lo único Bueno, pero sí que están reprimiendo las revueltas en las ciudades, ¿eh? internamente. Internas. Internamente, pero sin grandes gestos como en anteriores veces, con el trenzado, con el velo y tal. Ahora están reprimiendo, pero de otra forma. Y ha aparecido además el hijo del Shah. Sí, el Pahlavi, sí. Y tiene fuerza, porque la madre, que es muy lista, no sé si vive todavía, la ha mantenido luchando permanentemente por la causa desde hace 30 años ya. Entonces, yo opino que la gente está con mucho miedo
de que el método Trump de extracción quirúrgica. de Venezuela de quirúrgica se aplique a otros países. Hombre, esa es, como ha dicho don Servando, esa capacidad de inteligencia descomunal, porque lo que ha sido es una operación donde sabían todo de todo el mundo en todo momento, ¿no? Y eso da miedo, ¿no? Esa capacidad de conocimiento, eso de que no hayan tenido ni un muerto, porque en una operación de esta hasta en las películas mueren 3 de los americanos, ¿no? Era una mentira, porque habían muerto 40, ¿no? Sí, pero no de ellos. No, han muerto parece que 90 personas. 90. Parece que ha habido 90 muertos. De hecho, nosotros tenemos fotos que nos han enviado desde Venezuela de Fortuna, donde hay algunos muertos en el suelo y están recogiendo y parece ser que son de los asesores cubanos, porque Maduro se cría en Cuba políticamente. Sí, claro, Cuba orquesta todo, no solamente en Venezuela, como en toda la región. En toda la región, pero Maduro en particular estuvo allí formándose, sí. digamos, ¿eh? O sea, no es... Pero lo que decía don Ramón, las consecuencias, ahora ya vamos al tiempo más adelante, ¿no? Es una agresión que afecta a China por el petróleo. Claro, se va a quedar sin esa parte del petróleo. Eso es lo que decía, ¿no? Sí. Aunque habría que saber qué volumen realmente, como la producción está mal en Venezuela, aunque todo se lo venden a China prácticamente, pero la producción está mal porque las plantas de extracción no tienen refino, por ejemplo, cosa que sí que tuvieron en su momento. Toda la instalación industrial sofisticada petroquímica está destruida prácticamente. Fíjate que no destruida por bombardeos ni por nada, sino por falta de mantenimiento. No tienen ni piezas de recambio. Bueno, es que es una instalación muy sofisticada, de estas que llevan nuestros amigos de Técnicas Reunidas, los de los Yadó. Pues eso es todo ingeniería y es de un mantenimiento permanente brutal, tuberías a presión, bueno, es decir, son cosas que necesitan muchísimo mantenimiento. O sea que no sé la cantidad total que estaba llevándose China. En cualquier caso, parece, don Servando, me imagino que eso le irá bien a Rusia, porque China tendrá que comprarle más petróleo a Rusia, con lo cual tendrá, bueno, pues todo el embargo al que lo intenta someter Europa, no sé si con mucho éxito, pero intentarlo lo intenta, pues tendrá... Aparta a China, ¿no? Aparta a China. Claro. De América. Exacto, lo quita un poco de en medio, aunque está en más sitios, ¿eh? Quizá esa sea el gran objeto del deseo oculto de la operación, ¿no? Claro. Empezar a apartar a China de América. Porque Rusia ahí no tiene nada que hacer. China lo quitan también. Es América para los americanos. Bueno, lo de siempre, ¿no? China lo único que ha dicho es que en estos días no se debe viajar a Venezuela. Que está la cosa un poco curiosa. Bueno, digamos que es un comentario sensato, ¿no? Lo único. Es un comentario sensato. Impresionante, sí. Lo que me parece que uno de los ganadores por lo bajini, por lo menos evitando males mayores de pronto, hablando en términos de política doméstica, es Zapatero. Se pensaba que con la caída de Maduro podía todos los chanchullos del señor Zapatero en Venezuela empezar a aflorar más rápido todavía que con el Pollo Carvajal, que es el que está contando las aventuras y desventuras del señor Zapatero en Venezuela y con el gobierno de Maduro, pero si es Delcy en la que manda, el gran valedor de Delcy en España es Zapatero, o sea que realmente su posición queda de pronto, pasa de ser una posición de debilidad enorme a tener una posición por lo menos de resguardo. Ya ve que han hecho, no sé dónde, pero han hecho un montaje con la inteligencia artificial que sale Bush con su carpeta de firmar las órdenes ministeriales y la abre y enseña y dice, te llega el turno, Zapatero. ¿Lo habéis visto? No. Es impresionante. ¿Lo has visto? No, yo no lo he visto. Fantástico. Bueno, es inteligencia artificial. Sí, claro. Todavía no sabe quién es Zapatero, a lo mejor. Sí. Está próximo a saberlo. Bueno, vamos a ver qué ocurre con todo eso. La verdad, el otro tema, me parece que lo ha comentado antes el embajador, parecido, ¿no? En España, la idea de que el asesinato de Carrero Blanco, aunque lo ejecuta la ETA,
tuviese a la CIA detrás para hacer fácil la transición política española, podría tener un paralelo con quitar a Maduro para que sea más fácil la transición política en Venezuela. ¿Eso tiene algún sentido o no tiene ningún sentido, don Servando? No, ¿qué le parece? ¿Qué le parece a usted? Yo eso no he mencionado, no. Esto es otra. ¿Y qué le parece eso? Pero La posibilidad de que la caída de Maduro sea propiciar una transición desde el propio régimen hacia una democracia que le interese a Estados Unidos. Bueno, eso es lo que atribuye a Trump, que quiere hacer de Delcy Rodríguez, quiere hacer un Torcuato, quiere hacer un Torcuato. Un Adolfo Suárez, ya lo han dicho. Bueno, eso le parece bien. Eso es una ilusión inútil. ¿Cómo va a hacer un Adolfo Suárez? Yo creo que bueno, pero es una cuestión puramente... Es Rubio, Marcos Rubio es el que ha dicho que hay que hacer de Delcy, porque se lleva muy bien con ella, un Adolfo Suárez. Ha dicho Marcos Rubio, ha dicho eso. Ya lo han dicho. Pero ha nombrado Marco Rubio ha nombrado a Adolfo Suárez. Lo han nombrado como posibilidad. Otros, ¿no? Yo no creo que haya sido Marco Rubio, no creo que sepa ni quién es. Como que no. Lo sabe todo de España. Es tremendo. ¿Sí? Sí, todo. Don Servando, ¿qué iba a decir? No, bueno, yo creo que es evidente que el poder está donde está. Es decir, han sufrido esta acción, pero Venezuela es un país, no es un país fallido, es un país normal, tiene unas fuerzas militares de inteligencia, represivas, etcétera, tiene de todo. Entonces, alguien tiene que manejar aquello. Sí, claro. Y fagocitarlo y hacerles que se hagan el harakiri. Claro, no se puede hacer desde fuera. Yo entiendo que no está esto en Corina. Corina ofrece la paz y estas cosas, ella evidentemente no la van a hacer caso, es lo que ha dicho Trump. A mí me parece razonable. Además, ¿no le parece, don Servando, que es que Corina probablemente se doblegaría menos a las exigencias económicas cuasi mafiosas de Trump? A mí se me ocurre pensar que lo más normal en otro tipo de circunstancias sería que hay un golpe y entonces viene un general y un poco como a lo Primo de Rivera, sí, y entonces luego convoca unas elecciones y entonces es cuando viene Corina o viene González. Quien sea, bueno, sí. No es así, es decir, que claro, ese es el problema, no es así. Pero piensan perpetuar, parece que Trump piensa perpetuar en cierta medida el régimen, ¿no? Claro, hay quien dice, es que es mejor, esto lo decían alguien hoy en las tertulias de la Nacional, es mejor tener a un dictador que hace lo que dices que tener a alguien sujeto a las tensiones democráticas. Por eso decía lo de Corina, que le iba a hacer menos caso, pero ¿no? La verdad es que yo conocí cuando yo era estudiante, viví, y como hemos vivido cuando estábamos en la universidad, los tiempos del COPEI, los tiempos de Caldera, que luego fue sustituido por Andrés Pérez, que fue el que hizo las nacionalizaciones. O sea, Venezuela tenía un perfil perfectamente democrático y perfectamente, yo me acuerdo, tú te acordarás de Caldera, ha funcionado, sí. Que era el Partido Demócrata Cristiano, que luego fue sustituido por Carlos Andrés, que era el Partido La Acción Democrática, ¿no? Que hizo las nacionalizaciones porque era más bien... Don Servando es uno de los países más ricos de la Tierra en recursos. Claro, podía volver a eso atrás, no hay por qué. ¿Por qué no va a volver eso? Por ejemplo, al otro día alguien de mi familia se le ocurrió ayer darme una idea curiosa. Dice, ¿por qué no media el Papa? El Papa es americano y el Papa es americano. No, bueno, son ideas de sí. Pero el Papa es americano, Estados Unidos, y el Papa es peruano. Habla español perfectamente y acaba de canonizar a una serie de personas, sí, de beatos. Beatos venezolanos. Entonces, precisamente fue Francisco, el Papa Francisco, el que ha tratado a través de sus medios, de mediar en el conflicto de Ucrania. Y no ha conseguido esto demasiado. Pero bueno, es una ocurrencia de Navidad. No, lo que yo tengo la idea es que cuando dicen que quiere hacer de Delcy, quiere hacer un Adolfo Suárez, es porque Delcy dentro de un año convocará elecciones. Bueno. Entonces, para ya la transición. Eso sí, no puede seguir indefinidamente. Sí, claro. Eso sería una cosa. Esa es la idea que tiene. Eso sería sensato, digamos. Que tiene Marcos Rubio y Trump.
porque Trump piensa como... Bueno, Marco Rubio es de origen cubano, ¿no? Además. Sí, Sí. cubano, hijo de cubano. Pero nacido en Estados Unidos. Sí, Nació sí, en sí. Estados Unidos. Oye, disculpa, me voy a despedir, voy a seguir detrás de cámara. Estupendo. que Gracias, la, Yander. la mesa está muy interesante, sería una pena que se perdiera. Siga usted. Bueno, de hecho, vamos a acabar dentro de poquito. Bueno, dicho eso, probablemente el tema se puede cerrar con lo que ha dicho don Ramón. Probablemente si la señora Delcy se aquieta y se aviene a los intereses de Trump, que se avendrá por la cuenta que le trae, porque el golpe de mano, como comentábamos, ha sido espectacular, ha sido una demostración de poderío y de saber todo antes de empezar. Hay una cosa muy interesante, ¿qué es lo que ha dicho aquí en España? ¿Cómo se llama el presidente electo que tenemos? González. ¿Cómo se llama? El presidente... Edmundo González. Edmundo González ha dicho... Está muy bien. ¿Qué ha dicho? Lo primero que ha dicho, que saquen a los presos políticos de las cárceles. Y eso es... Eso sería el principio de... Claro, si hay elecciones, que sería la solución, es decir, bueno, ahora viene Delcy, lo arregla, con el ejército que acepte las condiciones y saca de la cárcel a los que pueden luego ser los gestores de la economía. Claro. Es decir, que esa sería la... Y que sean candidatos. Claro, que son los candidatos. Se puede presentar Corina también. Claro. No, pero claro, sí, y Corina... Pero Corina está suelta, Pero digamos, si es que, hay gente en la cárcel, claro. Bueno, lo que sería más razonable es que, si es que fuera verdad que va a convocar elecciones, que vaya a Eduardo, a González, que está aquí, que sacó las elecciones. Lo que no Sí, puedo- que es el que las ganó. O sea, es que, ya tenemos aquí al presidente que las había sacado porque no había las actas. Que saquen las actas. No Y cree ya está. usted- ¿No cree usted, señor director, que nuestro amigo Alberto Núñez Feijóo ha estado un poco pobre de palabra en estos días? ¿Qué quiere que diga? Yo creo que tiene que decir algo. Nadie ha dicho nada. Al margen, ha dicho que se alegra. Se alegra Ha dicho de- que se alegra. Que no sé qué más quiere que diga. Nadie ha dicho. ¿Quién ha dicho algo en España? Nadie. El Sánchez Sí. ha propuesto un periodo de transición. Sánchez, Lo ha perdone, Sánchez que no defendía a la oposición democrática, que no reconoció a Edmundo González, que tiene un asesor que de no- cabecera que es el gran negociante y el gran valedor Que de no Maduro, felicitó- que se llama Zapatero. No felicitó a Corina. No felicitó a El Nobel. Corina por el Nobel, por favor. Sánchez da igual lo que diga, Sánchez es un trilero. Sánchez dice lo que le parece, de golpe piensa, coño, ahora Maduro dentro de un par de días dirá, Maduro, la fruta madura, no sé de qué me habla, no me acuerdo, no recuerdo haber visto a ese señor. Y Zapatero dirá que es un gran tipo, Maduro, y que está injustamente encarcelado. A no ser que le digan, como no te calles, te detenemos. Entonces dirá que tampoco le conoce. En España, estos días, que además era Navidad, recordémoslo, que serán unos días de estos con dificultades para poner una noticia encima de la mesa, porque la gente está a lo suyo, como dice don Servando, es una época de cuentos navideños, ¿no? Un poco... Bueno, yo creo, aunque parece un poco absurdo el sacar estas cosas en este mundo, pero que hay un lugar, ¿por qué no a la comunidad San Egidio, que es la cosa que usa el Papa para las políticas? La comunidad San Egidio es muy interesante porque ha hecho mediaciones diplomáticas en gran cantidad de conflictos en Centroamérica y en África. Y aquí en España, porque la comunidad, de alguna manera indirectamente estuvo también presente en las cosas con la ETA, etcétera. Es decir, que ellos tienen experiencia. Entonces, igual que hay una operación de inteligencia para haber atraído a Mercedes. Sí, ¿por qué no? Yo creo que hay... Generar un clímax, ¿no? Hay un lugar, porque ¿de verdad los venezolanos son tan revolucionarios como eran los cubanos? No, hombre, no. Digo, el pueblo venezolano. que no no. lo es en absoluto. Ha mantenido el esquema de orden, poniendo a su gente, enchufando a todo el mundo. Y robando a manos en llenas. todas partes, pero ha mantenido el sistema prácticamente incólume. Bueno, hubo mucha gente que se tuvo que ir porque los expropiaban. Si no eras chavista, te expropiaban. Porque es verdad que tenemos amigos todos que siguen teniendo mucho dinero en Venezuela. Pero a los que no estaban por la labor les expropiaban. Exprópiese, como decía el otro, ¿no? Exprópiese. ¿Quién es el hombre de los asuntos exteriores de nuestro Alberto
Núñez Feijóo. Núñez Feijóo, ¿quién se lo Bueno, pues no lo sé, antes hubiera sido... Es el israelita, Udova, ¿cómo se llama? De Israel. Que es sefardí, Udova, ¿cómo se llama este? No, el que siempre llama a todo el mundo cuando quiere saber lo que piensa el Partido Popular es Margallo, ¿no? No, Margallo es el No. anterior. No, tú dices González Pons. Sería Es que tiene un nombre muy raro, es Udova o... Bordallo. ¿Cómo? Bordallo. No, Bordallo no. Bueno, es igual, si no nos acordamos no se preocupe. No, pero sí sé que estaba apareciendo estos días, precisamente. Yo creo que se ocupa él de asuntos exteriores, por eso se ocupa tampoco, parece, nos estamos cociendo nuestro propio caldo. Nadie está diciendo nada en ningún sitio porque es muy delicado, don Ramón. Fíjese en Europa, calladitos todos porque la posición ortodoxa sería la que ha explicado antes don Servando. Esto, pues internacionalmente es una agresión, sí, evidentemente es un país antidemocrático, es una dictadura, porque es lo que es, no hay alternancia democrática, da igual quién gana, pero está lleno de países así el mundo y no interviene y tal. Y la otra cuestión es lo que usted ha dicho, esto no es una cuestión política ni por la democracia, sino vamos a buscar a un tío que ha cometido delitos y que la DEA nos dice que hay que detenerlo. Por lo tanto, intentan separar eso, iba a decir exquisitamente, pero no es un verbo adecuado, el ser exquisito en relación a estos comportamientos. Bueno, ya, por lo tanto, tienes que decir, hombre, ¿cómo está? Como decía Yander, incluso los cubanos más anti-régimen y que se han alegrado porque a pesar de que se van a quedar sin petróleo, pues significa el principio del fin de las dictaduras caribeñas. Al mismo tiempo piensan que el método pues es censurable y criticable, ¿no? Y por lo tanto, como ahora mismo Europa no está para criticar mucho al señor Trump, pues están calladitos. Don Servando, ¿está Europa para criticar al señor Trump si resulta que nos ha obligado Manu Militari a gastar el 3, el 4 o el 5% de sus armas y esas cosas que hace el señor Trump? Como soy antiguo y clarísimo, clásico. Cuando preparábamos las oposiciones a diplomático, la verdad es que nosotros estábamos dentro del realismo. De Realpolitik. Lo que llama, dentro de la geoestrategia, geopolítica, la doctrina diplomática, pues hay varias posiciones y están las posiciones del realismo, que hoy día van desde Mersheimer hasta Kissinger, etcétera. Bueno, y yo me acuerdo, puedo citar, por ejemplo, a Marcelino Oreja, que preparaba como profesor PNN, profesor no numerario, tenía también un grupo de preparación de oposiciones, etcétera, y manejábamos ese tipo de libros y de conceptos. Entonces, el realismo es el que tiene el poder, pues respeta al señor que tiene el poder porque sabe lo que le va a pasar. Entonces, estamos dentro no del idealismo, no de eso del juego, de que no, si estamos jugando a todos tenemos que arreglar las reglas y todo. Bueno, si no es así, aparte de eso hay quien impone las reglas o que pone sus propias reglas, y entonces hay que tener cuidado. En este caso, curiosamente, como lo han hecho, es curioso lo que estamos diciendo. Es decir, esto es una operación en base a unas leyes interiores americanas que se aplican, pero eso no estamos hablando de unas leyes internacionales. Bueno, pues hay que tener cuidado, no vaya a ser que las leyes americanas digan cosas raras. ¿Qué dice la ley Webb Pomerane de 1918? Usted sabrá. Es una de las leyes antimonopolio. Dice que los monopolios en Estados Unidos están prohibidos desde la ley Sherman de 1890. ¿Y por qué la saca usted a colación? Porque dicen que en el exterior de Estados Unidos las compañías norteamericanas hacen lo que quieran, tienen plena libertad. Y Estados Unidos tiene plena libertad para aplicar su legislación fuera de los Estados Unidos, aunque sea con la fuerza. Lo dice el Tribunal Supremo. Tremendo. Bueno, eso lo puede decir el Tribunal Supremo de un país muy poderoso, evidentemente. Si lo dice España, pues es una broma, ¿no? La ley Webb Pomerane, que aplican su ley dura fuera de Estados Unidos. Hacen lo que quieran. Es tremendo. Por eso, permitir que no haya monopolios dentro y que de fuera
los norteamericanos hagan los monopolios que quieran. Bueno, sí, es poco elegante, Dice, digamos. no tenemos estos principios, Pero si no les gustan, tengo otros, ¿no? Bueno, entonces parece, don Servando, don Ramón, que lo que podemos esperar ahora es una cierta consolidación de Delcy con el beneplácito de la administración Trump, siempre que se porte bien. Eso que ha dicho usted, don Ramón, sería la versión optimista, que ella se convierta en un, entre comillas, Adolfo Suárez y conduzca a Venezuela hacia unas elecciones democráticas en el plazo de 1 o 2 años. Bueno, eso Pero como muy bien dice, yo creo que la primera reacción del presidente electo que tenemos en España es libertad para los presos políticos. eso sería una demostración de que algo cambia en Venezuela, ¿no? Si no, no funciona. Es decir, es que no funciona. No se puede hablar de elecciones libres si tienes todavía... Presos políticos. Es decir, ¿Eso sería la piedra de toque, le parece realmente? Cuando lo ha dicho, yo me parece que... Está bien, sí. De hecho, es la primera declaración del presidente electo al cual... don Servando, pero es de su ramo. Además, don Edmundo González es diplomático de carrera, ¿no? Sí, era embajador, sí. No lo conoció usted en ningún momento. Pero más claro, es que escoger... Estos son problemas de la política. Es un hombre como nosotros, somos muy mayores. La política hay que hacerla más joven. O sea, no se puede poner a enfrentarse con todo el sistema a un señor de 70 años. ¿No? Bueno, él llega, de hecho, ahí, no diré forzado, pero poco, Claro, Corina, porque no hay más remedio, ¿no? Mucho más joven. Y por cierto, la que es un descubrimiento es la hija de Corina. Yo escuché, seguí toda la ceremonia del Nobel. Es magnífica oradora. ¿Sí? La hija de Corina es una mujer joven, llena de fuerza, hablando durante, ¿qué fueron? Como una hora, sin papeles, delante, en un inglés perfecto, emocionante, muy bien, la hija de Corina. Yo creo que es un fichaje. Un valor al alza. Es un fichaje. Pues, si quiere usted rematar la jugada, don Ramón. Recuerde Ley Web Pomerane 1918, monopolios fuera de Estados Unidos fuera de Estados Unidos, hace lo que quiera, ya está, punto. Bueno, eso es hace tiempo que sabemos que es así, ¿verdad? Esta es una vuelta al imperialismo más clásico estadounidense, ¿no? Pero yo creo, de esto ya no sé nada, usted sabrá más. Yo creo que la legislación fiscal americana obliga a los fondos que se tienen en el extranjero declararlos dentro, ¿no? Los lobbies tienen que declararse en el Congreso. No, lo que dice don Servando es que los beneficios obtenidos en el extranjero, aunque estén en el extranjero, tienen que tributar en Estados Unidos. Sí, pero podrían no tributar por obstrucciones a la libre competencia y tal, y no tienen problemas de esos, de momento. Vamos. Bueno, pues esperemos que los Reyes Magos de Oriente, que están calladitos los pobres con todo lo que está pasando en Occidente, pues les traigan a los niños que han sido buenos y a los que no han sido buenos, pobrecitos también, que les traigan algo. A nosotros, como ya somos talluditos... Son de Oriente, no vienen de Occidente los reyes. No, los Reyes no vienen de Oriente siempre. Bueno, ya saben ustedes, realmente el dorado sigue siendo Venezuela, porque tiene las reservas más grandes de petróleo, las reservas más grandes de oro del mundo. Tienen reservas de muchas tierras y minerales raros y muy valiosos. El otro día en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas decía Fernando Vallespín, que yo le cito con frecuencia porque es persona que escribe enigmáticamente, pero es interesantísimo, decía, empieza una nueva era. Y yo le decía todos los días, pero es verdad, estamos en una nueva era. Sí. Una nueva era en que Estados Unidos coge la sartén por el mango. Sí, hay varias cosas. La inteligencia artificial y los medios tecnológicos permiten eso, de lo que se admiraba con razón don Servando. Es una capacidad de acumular información para ejecutar quirúrgicamente operaciones que antes tenía, como decía usted, que resolver a la brava, al estilo Segunda Guerra Mundial. Sí, hombre, con mejores armas y con los marines y tal, que eran como los tercios españoles de la época,
Pero ahora con la información saben todo. Eso de que han construido la casa donde estaba Maduro, la han duplicado y han entrenado la entrada y dentro y el manejo por dentro hasta que se sabían de memoria todo. Y claro, es impresionante, ¿no? Y saber eso, sabían todo. Antes hablábamos de topos. Seguro que había topos, pero sobre todo había un conocimiento de inteligencia electrónica que había manejado todo descomunal. Es que ahora dicen que los robots, estos para barrer en las casas, Sí. que son chinos, van dando la información de cómo es la casa. Bueno, pues no me extrañaría, ¿no? ¿Saben ustedes, y acabamos, el chiste de la diferencia de cómo se sabe cómo se comportan los americanos, los rusos y los chinos? La diferencia es que en una playa caribeña extraordinaria se dice que la arena es muy rica en minerales raros y que eso hay que hacer algo. Entonces se corre la voz, entonces por la noche aparece un helicóptero. Bajan 2 marines, cogen rápidamente 2 bolsas, cogen y desaparecen inmediatamente. Horas más tarde, los rusos emergen en un submarino enfrente a la playa, en la oscuridad salen los hombres ranas, cogen unos cuantos sacos y se vuelven a ir sigilosamente. Entonces por la mañana, la playa, hace buen día, resulta que está llena con 12.000 familias chinas, con los niños allí jugando y los niños cogiendo la arena con el cubito y se llevan los 12.000 chinos un cubito de arena en el coche saludando. Pues un poco eso. Hemos asistido al principio de una era. Vamos a ver películas sobre eso, ¿eh? Estoy seguro que esto se convertirá rápidamente en una película. Les recomiendo que lean el artículo que tenemos en el periódico de la ingeniería, que está contado como una película y está vista toda esa inteligencia que se ha puesto ahí y que merece la pena, se lo pasarán bien. No, la más elemental prudencia me hace no contar el chiste que pensaba hacer. Nos alegramos de que la prudencia, aunque sea elemental, siga siendo patrimonio de don Ramón. Don Servando, que los reyes magos de Oriente sean propicios con usted. Carbón. Carbón, pues hombre, carbón no sé, pero un pedacito de uranio no le diría yo que no.